¿Sabías que hace más de 4000 años ya existía una fórmula para volverse rico y que la mayoría hoy la ignora? Mientras tú trabajas por dinero, hay otros que ya aprendieron a hacer que el dinero trabaje para ellos. Y no se trata de criptomonedas, ni de hacks financieros, ni de gurús motivacionales vendiendo promesas vacías. Se trata de un consejo milenario, tan antiguo como la ciudad de Babilonia. Una ciudad real, poderosa, que floreció en medio del desierto y donde surgieron algunas de las primeras leyes económicas, los primeros contratos de préstamo, y también las primeras lecciones sobre cómo hacer que el oro crezca por sí solo. En ese mundo antiguo, donde no existía el dólar, ni los bancos modernos, ni las tarjetas de crédito, ya había quienes sabían cómo multiplicar su riqueza. Hombres comunes, comerciantes, pastores, artesanos, que comprendieron un principio simple: no se trata solo de ganar dinero. Se trata de saber qué hacer con él. Y dentro de esa ciudad vivió un hombre que pasó de ser pobre, sin recursos, sin contactos, a convertirse en el más rico de todos. Su nombre era Arcad. No era un rey, ni un heredero. No tenía privilegios. Pero tenía algo que muy pocos poseen: disposición a aprender. Arcad no buscó la riqueza por codicia, sino por libertad. Y la encontró no en un golpe de suerte, sino aplicando pequeñas reglas que cualquiera puede seguir, incluso tú. Esa historia, aunque olvidada por siglos, fue rescatada en el siglo XX por un hombre llamado George Clason. Y lo hizo de una manera peculiar: no escribió un libro de finanzas con gráficos ni fórmulas complicadas. Escribió cuentos, parábolas, historias ambientadas en Babilonia que enseñaban las leyes eternas del dinero. Y desde entonces, millones de personas en todo el mundo han descubierto que esas historias no solo entretienen, transforman. Pero la gran pregunta es, si estos principios llevan funcionando más de 4000 años, ¿por qué nadie te los enseñó en la escuela? ¿Por qué pasamos años estudiando fechas, fórmulas y nombres, pero nadie nos enseña cómo administrar nuestro sueldo, cómo salir de deudas, o cómo lograr que el dinero trabaje por nosotros? Tal vez porque no conviene que lo sepas. Pero hoy estás aquí. Y eso ya te pone en ventaja. Hoy quiero mostrarte el primero de esos principios. Es sencillo. Es poderoso. Y si lo aplicas, puede ser la diferencia entre seguir siendo esclavo del dinero o empezar a liberarte. Este consejo ancestral puede cambiar tu vida financiera. Y todo comienza ahora. Pagas tus cuentas. Trabajas duro. Pero el dinero nunca alcanza. ¿Te suena familiar? No importa cuánto ganes, parece que siempre estás esperando el próximo sueldo. Y cuando llega, ya se ha ido. La renta, las cuentas, los pagos atrasados, los gastos imprevistos. Vivimos atrapados en un ciclo que parece no tener salida. Lo más curioso es que estamos en una época de abundancia. Nunca en la historia hubo tanto acceso a información, a oportunidades, a tecnología. Pero, aún así, millones siguen viviendo al día, endeudados, agotados, y sin una idea clara de cómo salir adelante. ¿Por qué ocurre esto? Porque nunca nos enseñaron cómo funciona realmente el dinero. Nos enseñaron a trabajar por él, pero no a ponerlo a trabajar para nosotros. Aprendimos a perseguir un sueldo, no a construir libertad. Las estadísticas lo confirman. En América Latina, 7 de cada 10 personas viven endeudadas. En Estados Unidos, más del 60% de los adultos no podrían enfrentar una emergencia de $500 sin endeudarse. Incluso entre quienes tienen buenos sueldos, la ansiedad financiera es común. ¿Cómo es posible? La respuesta está en una verdad incómoda: el problema no es cuánto ganas, sino lo que haces con lo que ya tienes. Puedes ganar el doble, el triple, y aún así seguir siendo pobre si tus hábitos financieros no cambian. Porque el dinero, cuando no tiene un propósito, desaparece. Se esfuma entre deseos, pagos y obligaciones. Y aquí es donde entra George Clason. En su libro El hombre más rico de Babilonia, Clason nos muestra que esta realidad no es nueva. En la antigua Babilonia también existían los que lo ganaban todo y lo perdían todo. Los que vivían bien un día y caían en la ruina al siguiente.
La única diferencia entre los ricos y los pobres no era la suerte. Era el conocimiento. Clason, a través de la historia de Arcad, nos enseña que la riqueza no se construye con un gran salario, sino con hábitos sabios. Arcad no fue el mejor pagado. Fue el mejor administrado. Y ese principio es más vigente hoy que nunca. La mayoría vive como los babilonios ignorantes de la historia, creyendo que el problema es el bajo ingreso, cuando en realidad es la falta de control y visión. Mientras tanto, unos pocos aplican principios milenarios y construyen patrimonios reales, empezando con poco. ¿Y tú? ¿Vas a seguir creyendo que necesitas ganar más para estar bien? ¿O vas a empezar a actuar con lo que ya tienes? La buena noticia es que no necesitas ganar una fortuna para comenzar. Solo necesitas cambiar la forma en que piensas, y luego la forma en que decides. George Clason no era un gurú. No era un coach de redes sociales con autos de lujo alquilados ni un influencer de finanzas con promesas rápidas. Era un empresario estadounidense que, en los años 20, decidió compartir un conocimiento que a él le había cambiado la vida. Nació en 1874 en Missouri, en una época en que Estados Unidos todavía se estaba reconstruyendo tras la Guerra Civil. Fue soldado, editor, emprendedor, pero lo que realmente lo inmortalizó fue algo mucho más modesto: unos pequeños panfletos financieros. Clason observó una realidad inquietante en su época: muchas personas ganaban dinero, pero muy pocas sabían conservarlo. Había crecimiento industrial, oportunidades de empleo, sueldos estables, pero también pobreza, endeudamiento y caos financiero. ¿Te suena conocido? Entonces hizo algo que nadie había hecho hasta ese momento: escribió sobre dinero, pero no con tecnicismos ni fórmulas complicadas, sino con historias. Y eligió una ambientación poco común: la antigua Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Porque fue una de las civilizaciones más ricas y avanzadas de la historia. Una ciudad que supo florecer en medio del desierto gracias a su dominio del comercio, la agricultura y la administración del dinero. Clason entendió que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Lo que funcionó hace 4000 años, puede seguir funcionando hoy. Porque los principios eternos no cambian: gastar menos de lo que ganas, invertir sabiamente, proteger tu patrimonio, educarte continuamente, son verdades que no dependen del siglo. Así nacieron sus famosos panfletos, cuentos cortos como El hombre más rico de Babilonia, Los 7 medios para llenar una bolsa vacía, o El prestamista de oro de Babilonia. Cada historia contenía una lección clara, disfrazada de relato. Cada personaje representaba una mentalidad: el sabio, el despilfarrador, el visionario, el que nunca aprende. Lo interesante es que esos panfletos no eran libros en librerías. Eran entregados por bancos y compañías de seguros a sus clientes como herramientas de educación financiera. Y funcionaron tan bien que, en poco tiempo, se convirtieron en material obligatorio para quien quisiera aprender a manejar su dinero. Finalmente, en 1926, Clason recopiló todas esas historias en un solo libro: El hombre más rico de Babilonia. Y sin pretenderlo, escribió uno de los libros más importantes sobre finanzas personales de todos los tiempos. George Clason murió en 1957, pero su legado vive hoy más fuerte que nunca. ¿La razón? Porque su enfoque no envejece. Porque no habla de tendencias, sino de principios. Porque no promete hacerte rico de la noche a la mañana, pero sí te muestra el camino para hacerlo con paciencia, sabiduría y disciplina. Ahora que sabes quién fue Clason, es momento de conocer a su personaje más icónico, Arcad. El hombre que pasó de tener las manos vacías a llenar sus bolsas de oro. Y lo mejor, dejó un mapa que tú también puedes seguir. Arcad no nació rico. No era hijo de nobles, ni tenía herencias ocultas. Era simplemente un joven escriba en la antigua Babilonia, trabajando largas horas copiando pergaminos para sobrevivir. Pero un día, mirando a su alrededor, se hizo una pregunta que cambiaría su destino. ¿Por qué algunos hombres tienen oro de sobra mientras yo apenas sobrevivo? No lo preguntó con envidia, sino con curiosidad. Mientras muchos aceptaban su destino con resignación, Arcad sentía que debía haber otra manera. No podía creer que la riqueza fuera solo para unos pocos afortunados.
si otros lo habían logrado, ¿por qué él no? Esa mentalidad, ese deseo ardiente de entender el funcionamiento del dinero, fue el verdadero inicio de su transformación. Porque la riqueza no comienza en los bolsillos, sino en la mente. Arkad empezó a observar a los hombres prósperos de Babilonia. No los que aparentaban riqueza, sino los que verdaderamente la poseían, los que prestaban oro, los que invertían en tierras, los que no temían el futuro porque sabían que su dinero trabajaba para ellos. Y fue entonces cuando conoció a Algamis, un prestamista sabio y adinerado, quien un día llegó a su taller para encargarle una copia de un antiguo contrato. Arkad, sin dejar pasar la oportunidad, se armó de valor y le preguntó: ¿Cómo lograste volverte rico? Algamis, sorprendido por la honestidad y hambre de conocimiento de aquel joven, decidió compartirle un principio tan simple como poderoso. Guarda al menos una décima parte de todo lo que ganas. Y nunca dejes que ese dinero duerma, haz que trabaje, que se multiplique, que crezca mientras tú duermes. Arkad quedó impactado. ¿Cómo podía ser que nadie le hubiera dicho eso antes? Ese fue el primer ladrillo en la construcción de su fortuna. Pero no fue fácil. Cometió errores, confió en personas equivocadas, perdió dinero. Sin embargo, nunca dejó de aplicar lo que aprendía. Aprendió de sus fracasos. Se levantó. Y poco a poco, su bolsa comenzó a llenarse. Lo más admirable de Arkad no fue que se hiciera rico, sino que eligió serlo, desde que era un joven sin nada. No esperó a tener más ingresos. No esperó a recibir ayuda. Comenzó con lo que tenía, donde estaba, y con lo que sabía. Y eso lo convirtió en el hombre más rico de toda Babilonia. Hoy, miles de años después, su historia sigue viva porque su mensaje es eterno: la riqueza no es cuestión de suerte, sino de decisión, educación y constancia. Y si estás viendo esto, es porque dentro de ti también existe ese deseo. No solo de tener más dinero, sino de entender cómo funciona, cómo multiplicarlo y cómo liberarte. Y justo eso es lo que aprenderás a partir de ahora, los pasos exactos que Arkad siguió para convertir monedas sueltas en una fortuna sólida. La primera gran lección que Arkad aprendió de Algamis fue clara y directa. De cada 10 monedas que ganes, guarda una para ti. ¿Te parece poco? ¿Insuficiente? ¿Difícil? Es comprensible. Porque estamos acostumbrados a poner a todos los demás primero: la renta, el supermercado, las deudas, el colegio de los hijos, el pago del celular, y si sobra algo, tal vez lo guardamos. Tal vez. Pero aquí está el error: no te pagas a ti mismo primero, te pagas al último. Y así, mes tras mes, año tras año, trabajas para los demás, para el banco, para el arrendador, para el gobierno. Nunca para ti. Arkad entendió que, si quería cambiar su destino, tenía que romper con esa lógica. Tenía que comenzar a reservar una parte de lo que ganaba antes de gastarlo. No importa cuánto fuera. No importaba si el sueldo era justo. El acto de reservar una décima parte era simbólico, sí, pero también tremendamente práctico. Porque ese 10% no era ahorro muerto. No era dinero escondido bajo el colchón. Era la semilla. El capital inicial. El primer ladrillo de su imperio. Cuando Arkad comenzó a guardar una décima parte de sus ingresos, no lo hizo porque le sobraba el dinero. Lo hizo porque sabía que su libertad dependía de ello. Y cuando lo intentó por primera vez, falló. Perdió su dinero al confiárselo a alguien sin experiencia. Pero aprendió. Y lo volvió a intentar. Y al poco tiempo, ese pequeño fondo empezó a crecer. No solo porque lo seguía alimentando, sino porque empezó a invertirlo con sabiduría. Y así, sus monedas comenzaron a tener hijas. Y las hijas tuvieron nietas. Porque el dinero, bien gestionado, se reproduce. Este principio es tan poderoso que ha sido repetido por todos los grandes pensadores financieros de la historia. De Warren Buffett a Tony Robbins, todos coinciden en esto: la riqueza no comienza cuando ganas más, sino cuando te pagas a ti primero. Pero atención, pagarle primero a tu yo del futuro no significa privarte hoy. Significa priorizarte.
significa dejar de vivir para apagar incendios y empezar a construir un camino sólido, predecible y creciente. El error más común es pensar, cuando gane más, comenzaré a ahorrar. Pero si no lo haces con poco, tampoco lo harás con mucho. Porque el hábito no depende de la cantidad, sino de la disciplina. Pagarte a ti primero no es egoísmo. Es responsabilidad. Porque nadie más lo hará por ti. Ni el gobierno, ni tu jefe, ni siquiera tus seres queridos. Tu futuro depende de ti. Y si empiezas hoy, aunque sea con una moneda, estarás haciendo algo que el 90% del mundo nunca hace, asegurar tu libertad financiera, paso a paso. Y ahora que has entendido este principio, viene la siguiente pregunta. ¿Qué haces con ese dinero reservado? ¿Dónde lo colocas? ¿Cómo lo haces crecer? Imagina esto, todos los días te levantas, trabajas incansablemente, pero al final del mes, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Por qué parece que nunca alcanza? Aquí está el truco que George Clason nos enseñó hace más de 4000 años, haz que tu dinero trabaje para ti. ¿Sabías que la mayoría de las personas pasan toda su vida trabajando por dinero? El ciclo es sencillo, ganan, gastan, repiten. Pero ¿y si te dijera que hay una forma de escapar de esta rueda interminable? Akkad, el hombre más rico de Babilonia, lo entendió perfectamente. Él no solo trabajaba para ganar dinero, él hacía que su dinero trabajara para él. ¿Y cómo lo hacía? Con una mentalidad que pocos adoptan hoy en día, pero que es esencial si deseas alcanzar la verdadera libertad financiera. Cada moneda que ahorras no es solo un trozo de metal o papel. No es solo una cifra en tu cuenta bancaria. Es un trabajador. Sí, una moneda puede ser tu esclavo, un esclavo que está ahí para hacer más dinero. Cada vez que ahorras e inviertes, estás liberando a ese dinero para que trabaje de manera autónoma, generando ganancias que, a su vez, pueden multiplicarse. Y lo mejor de todo, este proceso no requiere que sigas trabajando más horas, ni que sigas sacrificando tu tiempo. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo haces que tu dinero te sirva a ti, en lugar de seguir siendo esclavo de tu sueldo. ¿Te imaginas cuántos de nosotros estaríamos viviendo una realidad completamente diferente si solo aplicáramos este principio? La riqueza no viene solo con el esfuerzo físico, viene de la estrategia de hacer que ese esfuerzo se multiplique de manera exponencial. Ahora, no te estoy diciendo que esto suceda de la noche a la mañana. No, es un proceso. Pero con paciencia y, sobre todo, con las decisiones correctas, tu dinero puede convertirse en tu aliado más poderoso. Visualízalo por un momento, cada centavo que guardas con sabiduría es una semilla que puede crecer. Y no solo crecer, sino multiplicarse. No estás simplemente acumulando dinero, estás creando un ejército de monedas que, a su vez, van a crear más riqueza. Ese es el poder del interés compuesto, ese es el poder de invertir sabiamente, ese es el poder de hacer que tu dinero trabaje para ti. ¿Y sabes qué es lo mejor? No necesitas un salario exorbitante para empezar. Cada persona tiene el poder de empezar hoy mismo. Lo único que necesitas es tomar la decisión de cambiar la forma en que ves el dinero. Porque si te limitas a ganar, gastar y repetir, nunca saldrás de esa rueda. Pero si decides invertir, ahorrar inteligentemente y dejar que el dinero trabaje, entonces estarás caminando en el mismo camino que Akkad, el camino hacia la verdadera libertad financiera. ¿Estás listo para hacer que tu dinero trabaje para ti? ¿Te ha pasado que parece que, por más que trabajas, tu cuenta bancaria nunca crece? Tal vez tengas un buen sueldo, quizás incluso más que el promedio, pero al final del mes, el dinero se esfuma. ¿Por qué sucede esto? La respuesta es simple, pero poderosa: vivimos solo para pagar. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que esto no se trata de cuánto ganas, sino de cómo vives con lo que tienes. Y el error más grande que cometemos es gastar todo lo que ganamos, sin pensar en el futuro. Piensa por un momento en esto: ¿cuántos de nosotros tenemos el sueldo en nuestras manos, y lo primero que hacemos es pagar las deudas, las facturas, y ese anhelo de tener más cosas? Y al final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está todo ese dinero? El ciclo parece interminable: ganas dinero, pagas lo que debes, vives al límite.
Es como una carrera en la que nunca llegas a la meta. Pero, ¿y si te dijera que este es el mismo ciclo que te mantiene atado a la rueda de la pobreza? El problema no es el dinero en sí, sino lo que haces con él. Al vivir solo para pagar, te conviertes en un esclavo del ciclo del gasto. No importa si te aumentan el salario, si tus ingresos crecen, o si te encuentras con una oportunidad que te puede llevar a otro nivel. Lo que realmente importa es cómo gestionas lo que ya tienes. Y aquí es donde Arkad, el hombre más rico de Babilonia, nos enseña una lección vital: el dinero no debe ser solo un medio para consumir. Cada peso que gastas debe ser invertido, ahorrado o utilizado de manera inteligente para que puedas, a su vez, generar más dinero. Si solo vives para pagar, estás atrapado en una trampa de consumo y deuda que te impide avanzar. Ahora, imaginemos el escenario contrario: ¿y si, en lugar de vivir solo para pagar, tomas control de tu dinero? ¿Y si decides que una parte de cada sueldo se destina a ahorro e inversión, sin excepciones? Esto no significa privarse de los placeres de la vida, sino aprender a equilibrar entre lo que consumes y lo que inviertes para tu futuro. El gran error de vivir solo para pagar es que nunca dejas espacio para que tu dinero crezca. Sigues trabajando, sigues ganando, pero nunca haces que ese dinero trabaje para ti. El secreto de la libertad financiera es hacer que cada pago y cada gasto se convierta en una inversión en tu futuro, no una forma de simplemente llenar vacíos temporales. Piensa en lo que realmente podrías lograr si, en lugar de gastarlo todo, decides invertir y ahorrar una parte. Lo que parece un sacrificio ahora, puede ser la clave para liberarte del ciclo y alcanzar una verdadera prosperidad a largo plazo. Si dejas de vivir solo para pagar y comienzas a invertir inteligentemente lo que tienes, entonces sí, tendrás control sobre tu destino financiero. Y es en ese momento cuando todo comienza a cambiar. En este punto, tal vez ya te estés preguntando: ¿cómo rompo este ciclo? ¿Cómo empiezo a hacer que mi dinero trabaje para mí? La respuesta está en un principio simple, pero poderoso: el ahorro. Arkad, el hombre más rico de Babilonia, dejó claro un principio que parece pequeño, pero que puede cambiar tu vida. Él decía: de cada 10 monedas que ganes, guarda una solo para ti. Suena tan sencillo, ¿verdad? Pero lo que está detrás de estas palabras es una lección que la mayoría de las personas nunca aprende. El error común es pensar que necesitamos grandes cantidades de dinero para empezar a ahorrar e invertir. Pero, en realidad, no se trata de la cantidad que guardas, sino de la disciplina con la que lo haces. Piensa en esto: si, cada vez que recibes tu pago, te comprometieras a guardar al menos el 10% de ese dinero, estarías tomando una decisión que, a largo plazo, tendrá un impacto significativo en tu vida financiera. Parece poco al principio, pero es el primer paso hacia la libertad. El truco está en ser constante. Si eres disciplinado con el ahorro, incluso con pequeñas cantidades, te habrás comprometido con tu futuro. Este no es un principio de enriquecimiento rápido, es una estrategia de acumulación inteligente. Cada moneda que guardas, en lugar de gastarla al instante, se convierte en una semilla para tu futuro. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que ahorrar solo es necesario cuando tienes grandes sumas de dinero, pero lo cierto es que el hábito de ahorrar regularmente, aunque sea un porcentaje pequeño, es lo que finalmente construye la riqueza. Cada vez que decides guardar ese 10%, le estás diciendo a tu dinero: trabaja para mí. Imagina lo que podrías lograr si, en lugar de gastar cada centavo, tomas una parte de cada pago y lo pones en una cuenta de ahorro o inversión. Con el tiempo, ese dinero crecerá. Y lo más increíble es que no solo crecerá por el simple hecho de ser ahorrado, sino porque, al ponerlo a trabajar, ese dinero comenzará a generar más dinero. ¿Te imaginas? Si, en lugar de gastar en cosas innecesarias, ese 10% lo pones en un fondo que crezca con el tiempo, podrías estar construyendo un futuro mucho más sólido del que imaginas. Con el paso de los meses, esos pequeños ahorros comienzan a acumularse. Y no solo eso, sino que ese dinero podría generar intereses o ganancias si lo inviertes sabiamente. El gran poder de este principio es que te libera del ciclo de vivir solo para pagar. Cada vez que decides guardar ese 10%, estás tomando control.
Y no importa si ahora te parece poco. Es un primer paso. Un paso hacia el cambio. Y si logras ser consistente, si tomas esta lección de Arcad y la aplicas cada mes, verás cómo, con el tiempo, esos pequeños ahorros se convierten en algo mucho más grande. Lo que realmente importa aquí es el hábito de ahorrar y la disciplina para hacerlo. No se trata de cuánto ganas, sino de cómo manejas lo que ya tienes. Si logras dominar este principio, estarás construyendo las bases de una verdadera independencia financiera. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere un cambio. Algo te dice que puedes tomar control de tu dinero, que puedes empezar a construir una riqueza duradera. Y aquí, en este canal, estamos a punto de embarcarnos juntos en ese viaje. Aquí no te ofreceremos trucos para volverte rico de la noche a la mañana. Te daremos herramientas reales que podrás aplicar en tu vida cotidiana. Te hablaremos sobre cómo ahorrar, invertir y hacer que tu dinero trabaje para ti. Pero también vamos a mostrarte ejemplos de personas que, como tú, decidieron cambiar su destino financiero, y lo lograron, aplicando principios como los de Arcad. Cada video será una lección práctica, con historias que te harán ver que el camino hacia la riqueza no es exclusivo para unos pocos, sino accesible para cualquiera que esté dispuesto a tomar las riendas de su vida financiera. No importa de dónde vengas, ni cuánto ganes ahora. Lo único que importa es que empieces a aplicar lo que aprendas aquí. Imagina aprender a invertir, aprender a gestionar tus finanzas personales de manera que tu dinero trabaje para ti, y ver cómo todo eso, con el tiempo, te lleva a una vida de libertad financiera. Eso es lo que encontrarás aquí. Y no solo eso. En este canal también te mostraremos cómo aplicar estos principios a situaciones reales. ¿Tienes deudas? Te enseñaremos cómo salir de ellas. ¿Quieres invertir, pero no sabes por dónde empezar? Lo abordaremos paso a paso. Cada principio que te mostremos estará diseñado para ser práctico, accesible y aplicable a tu vida diaria. Este es tu mapa, tu guía. Aquí no vamos a esconderte nada. Seremos transparentes. Lo único que te pedimos es que estés dispuesto a poner en práctica lo que aprendas. La clave está en la acción. Así que si estás listo para descubrir cómo puedes empezar a cambiar tu vida financiera, para aprender a hacer que tu dinero trabaje para ti, y para seguir un camino probado hacia la riqueza, entonces este canal es para ti. ¿Estás preparado para dar el primer paso? Porque este es solo el principio. Aquí en el canal El Camino del Oro, tu futuro financiero comienza ahora. Arcad no nació rico. Era como tú y como yo, una persona común que, por años, luchó contra las mismas dificultades financieras. Pero hubo un momento en el que tomó una decisión que cambió su destino. Decidió cambiar su forma de pensar, decidió empezar a ahorrar, invertir y hacer que su dinero trabajara para él. Y ese cambio de mentalidad fue el que lo llevó a convertirse en el hombre más rico de Babilonia. Tú también puedes hacerlo. Sí, sé que tal vez ahora mismo sientas que es difícil, que tus circunstancias no son las mejores. Pero no se trata de la situación en la que te encuentras, sino de las decisiones que tomas hoy. Si Arcad pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo. No necesitas ser un genio, ni un experto en finanzas. Solo necesitas hacer el compromiso contigo mismo de aplicar lo que has aprendido aquí, paso a paso. Así que, si estás listo para dejar de vivir solo para pagar, si estás listo para tomar el control de tu dinero y empezar a construir un futuro financiero sólido, empieza ahora mismo. Suscríbete al canal, y acompáñame en este viaje hacia la libertad financiera. Cada video será una herramienta más que te ayudará a aplicar los principios del hombre más rico de Babilonia y a ponerlos en práctica en tu propia vida. No te quedes en la misma situación, tomando las mismas decisiones que te han mantenido atrapado. Es hora de que tu dinero trabaje para ti. Da el primer paso, suscríbete y empieza a cambiar tu futuro hoy. Arcad lo hizo, y tú también puedes. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.